El terror no siempre tiene forma de sombras o espectros. No siempre surge de la bruma mística que envuelve los cuentos de fantasmas ni de las leyendas que susurran sobre cosas que se arrastran en la oscuridad. A veces, el horror más profundo es silencioso, cotidiano y toma una forma aterradoramente humana. A veces los verdaderos monstruos tienen rostros familiares y manos cálidas. Monstruos capaces de actos que ni las criaturas más espantosas podrían concebir. Andrés, con tan solo 10 años, se asomó a ese abismo. Era un niño que hasta entonces había vivido rodeado de la inocencia de su infancia, los juegos en el patio de la escuela, las tardes interminables bajo el cielo teñido de naranja, el sonido de la risa que resonaba en su hogar. Pero ese día todo cambió. Lo que Andrés vio no tenía nombre. No había palabras en su pequeño vocabulario para describir la violencia, la frialdad y el horror de lo que presenció. Él estaba allí paralizado, mientras el tiempo se detenía, inmerso en una pesadilla despierta de la que no había escapatoria. Sus ojos grandes y curiosos reflejaban algo indescriptible, una imagen que quedaría grabada en su memoria para siempre. Porque a veces los terrores más profundos no vienen de lugares desconocidos, sino de los rincones más oscuros de la propia humanidad. Quizá nunca logre olvidar los detalles. Quizá nunca pueda apartar de su mente la figura, la sonrisa torcida, los ojos que carecían de compasión. ¿Cómo podría una persona hacer algo tan atroz? ¿Cómo puede alguien, hecho de carne y hueso, desgarrar la pureza del mundo de un niño? La verdadera pregunta, sin embargo, era si Andrés lograría sobrevivir al recuerdo de ese instante. Si podría seguir adelante sabiendo lo que había visto y sintiendo la helada verdad de que el peligro no siempre habita en los cuentos o en lo sobrenatural. A veces, se encuentra en los ojos de aquellos a quienes una vez confiaste. Aquella mañana la ciudad estaba en calma. Andrés, de 10 años, caminaba a paso ligero junto a su hermano mayor, Iván, hacia la estación central. Habían salido temprano para llegar puntuales a la casa del señor Rojas, su vecino y amigo de la familia, quien los había invitado a almorzar. La estación central siempre era un lugar bullicioso y lleno de vida, gente apresurada, vendedores ambulantes, anuncios de trenes y un sinfín de sonidos entremezclados que creaban una sinfonía urbana. A Andrés le fascinaba el lugar, con su techo de vidrio altísimo y el rumor constante de pasos y murmullos. Para él la estación era un mundo lleno de misterios, una promesa de aventuras lejanas y desconocidas. Pero esa mañana, la promesa de aventura tomó un giro oscuro y desconcertante, mientras avanzaban por el andén. Entre la multitud que iba y venía como un río, Andrés notó la presencia de un hombre extraño a unos metros de distancia. Era alto y delgado, y su figura destacaba por lo desentonada que resultaba en aquel ambiente. Vestía un abrigo oscuro y largo, algo inusual en el calor de la ciudad, y llevaba un sombrero que ocultaba su rostro en sombras. Sin embargo, fue algo en su manera de estar, en cómo permanecía inmóvil entre la gente en movimiento, lo que captó su atención y le hizo detenerse, como si una corriente helada le hubiese recorrido la espalda. Iván también lo notó, y aunque intentó pasar de largo, el hombre dio un paso hacia ellos, cortándoles el paso. La multitud continuaba a su alrededor, indiferente a la escena que estaba a punto de desarrollarse. ¿A dónde van, chicos?, preguntó el hombre, su voz baja y áspera, como si apenas hubiera usado sus cuerdas vocales en años. Había una nota extraña en su tono, algo que hacía que cada palabra pareciera cargada de intenciones ocultas. Iván se enderezó, tratando de mostrarse seguro, pero su voz tembló levemente cuando respondió. Vamos a ver al señor Rojas, es nuestro vecino. Nos invitó a almorzar, dijo, como si esta explicación pudiera hacer que el hombre se apartara y los dejara continuar. El hombre se quedó en silencio por un segundo eterno, antes de alzar ligeramente la cabeza. Andrés pudo ver por primera vez sus ojos, oscuros y vacíos como pozos sin fondo que absorbían toda la luz. Su mirada no transmitía nada humano. Era como si estuviera viendo a través de ellos, no a ellos. El señor Rojas, murmuró casi como si hablara consigo mismo. Luego dejó escapar una risa baja y desagradable, una especie de gruñido que retumbó en el pecho de Andrés como un mal presagio. Me temo que el señor Rojas no estará disponible hoy.
Iván y Andrés intercambiaron una mirada. Aquellas palabras tenían un peso extraño, una especie de insinuación macabra que ambos sentían, pero no comprendían del todo. Era como si el hombre estuviera jugando con ellos, estirando el suspenso de algo horrible que solo él conocía. ¿Qué quiere decir? Preguntó Iván, su voz apenas un susurro. El hombre se inclinó un poco hacia ellos, y Andrés pudo sentir el hedor de su aliento como metal y cenizas. Digamos que su almuerzo se ha cancelado. Respondió con una sonrisa torcida que dejaba entrever dientes amarillentos y desiguales. Antes de que los hermanos pudieran reaccionar, el hombre alzó una mano, mostrando algo pequeño que pendía de sus dedos. Andrés lo reconoció al instante. Era el reloj de bolsillo del señor Rojas, un viejo reloj de plata que siempre llevaba consigo y que apreciaba más que cualquier otra cosa. El brillo de la plata parecía apagado en las manos del desconocido, como si el metal mismo se hubiera marchitado bajo su toque. Iván dio un paso atrás, y Andrés sintió que el corazón le palpitaba con fuerza en el pecho. La gente continuaba pasando a su alrededor, ignorantes de aquella escena inquietante. El hombre guardó el reloj en el bolsillo de su abrigo con un movimiento lento y calculado. Iván y Andrés se quedaron congelados, sus mentes tamborileando con preguntas, pero el hombre no les dio tiempo para procesarlas, antes de que pudieran escapar o siquiera pensar en hacerlo. El extraño inclinó la cabeza y, con una voz serena pero gélida, agregó: De hecho, me alegra encontrarlos aquí. Hay algo que necesito, algo que solo ustedes pueden hacer. La frase colgó en el aire, densa como una nube de tormenta. Andrés sintió cómo la mano de Iván lo apretaba con más fuerza, como si su hermano estuviera tratando de protegerlo, aunque la sensación de amenaza no venía de nada visible, sino de la mera presencia del hombre. El extraño los miró fijamente y sus ojos, oscuros y carentes de brillo, parecían evaluar cada detalle de sus rostros, como un predador estudiando a sus presas. Luego, con un ademán lento, extendió una mano hacia ellos. Vengan conmigo, Dijo, en un tono que intentaba ser tranquilizador, pero que solo lograba estremecerlos aún más. necesito su ayuda para un ritual muy especial. Es algo religioso. Iván retrocedió un paso, pero el hombre lo interceptó, sujetándolo de la muñeca con una fuerza insospechada. Los dedos largos y huesudos parecían hundirse en la piel de Iván como garras. No queremos ir con usted. Replicó Iván, intentando mantener su voz firme, pero sus palabras se quebraron. El hombre sonrió de nuevo, una mueca antinatural que no llegaba a sus ojos, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Oh, no se preocupen. Esto no les hará daño. Un acto sagrado, ustedes serán parte de algo mucho más grande. Más importante, algo que dará sentido a sus vidas y a las de muchos otros. Cada palabra del hombre era como un veneno que se filtraba en sus mentes. Había algo en su tono que mezclaba fervor y locura. Una convicción que aterraba más que cualquier amenaza explícita. Andrés quiso mirar alrededor, pedir ayuda, pero la multitud parecía seguir adelante, ajena a su situación, atrapados en la indiferencia de la rutina diaria. Sin soltar la muñeca de Iván, el hombre miró a Andrés y extendió la otra mano hacia él. Ven, los niños son puros, inocentes, y eso es justo lo que necesito para el ritual. Dijo, con una especie de reverencia que hacía que sus palabras sonaran aún más siniestras. Iván intentó zafarse, pero el agarre era firme. Se debatía entre gritar o permanecer en silencio, mientras Andrés lo miraba, paralizado de miedo. ¿Qué va a hacer con nosotros? Preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. El hombre le dedicó una mirada amable, casi paternal, pero sus ojos seguían siendo pozos oscuros, sin rastro de compasión. No debes preocuparte, será rápido. Solo necesito un poco de tiempo, una ofrenda sencilla. Su inocencia es la clave para abrir las puertas. Respondió enigmático, mientras sus dedos se cerraban alrededor del brazo de Andrés, atrapándolo. El extraño los llevó a una solitaria playa donde la luz del sol brillaba intensamente. Pero para Iván y Andrés, el mundo había comenzado a oscurecerse.
La calidez del día no llegaba hasta ellos, solo sentían el frío de la arena bajo sus pies y el peso ominoso de las palabras del hombre, que seguía susurrando un idioma que no comprendían. Iván intentaba mantenerse fuerte, su cuerpo temblando no solo por el miedo sino por la fuerza con la que el hombre lo mantenía sujeto. Observaba a Andrés a unos pasos de distancia, con su rostro lleno de terror e incomprensión. El pequeño parecía petrificado, atrapado entre el instinto de correr y el de no dejar solo a su hermano. El hombre, sin perder esa sonrisa que parecía tallada en su rostro, sacó un pequeño saco de su bolsillo. Iván pudo ver cómo sacaba un polvo oscuro y lo esparcía en la arena, formando un extraño símbolo. La figura era abstracta y retorcida, y cada trazo parecía resonar con algo siniestro, algo que Iván intuía no debería estar allí, en esa playa, bajo la luz del día. Ahora, muchacho, dijo el hombre clavando su mirada en Iván mientras continuaba trazando el símbolo. ustedes dos han sido elegidos para algo mucho más grande de lo que pueden comprender. Iván sintió un nudo en la garganta. No sabía qué significaban las palabras de aquel hombre, pero entendía lo suficiente como para saber que no iba a ser algo bueno. Hizo otro intento por liberarse, pero el extraño apretó aún más, con una fuerza que no parecía posible en su cuerpo delgado y huesudo. Andrés, con lágrimas en los ojos, no pudo contener más el impulso de preguntar. ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? Su voz se quebró en un susurro. El hombre se giró hacia él, manteniendo su sonrisa impasible, como si la pregunta fuera la de un niño demasiado pequeño para entender el peso de la respuesta. Porque la pureza de su juventud es lo que necesito para abrir el umbral. Contestó con un tono casi reverente. Ustedes serán la ofrenda para algo sagrado, algo antiguo que aguarda al otro lado de este mundo. Y entonces comenzó a entonar otra vez aquella oración incomprensible, su voz ganando fuerza y resonando en la playa vacía. El sonido se elevaba por encima del murmullo de las olas, llenando el aire con una intensidad que parecía a punto de romper el mundo. Era un cántico que hacía que el aire se volviera denso, como si una presión invisible comenzara a oprimir todo a su alrededor. Iván miró a Andrés con desesperación y en sus ojos solo había una cosa, una promesa silenciosa de protegerlo a cualquier costo. Pero el hombre continuaba y cada palabra en aquel idioma arcano parecía consumir el espacio y el tiempo, dejando a los hermanos atrapados en un rincón sin salida. De repente el extraño se detuvo. Miró a Iván acercándose más, hasta que Iván pudo ver su rostro con claridad, notando que sus ojos parecían cambiar de color bajo la luz, tornándose en un tono rojizo y profundo. El hombre se inclinó hacia él y susurró, lo suficientemente bajo como para que solo Iván pudiera escucharlo. Es momento de la entrega, muchacho. Tú serás el primero. Iván se quedó helado, pero justo cuando el hombre levantaba una mano, dispuesto a completar el rito, algo extraño sucedió. Un sonido distante, como el grito de una gaviota o el murmullo de una voz humana, resonó en la lejanía, distrayéndolo un breve instante. Ese segundo fue todo lo que Iván necesitaba. Con un grito desesperado, Iván utilizó toda la fuerza de sus piernas y le dio una patada al hombre en la rodilla, logrando que éste retrocediera un paso. Aprovechó el momento y sin pensarlo dos veces corrió hacia los acantilados, hacia cualquier dirección que lo alejase de aquella arena maldita y de las palabras enloquecidas del extraño. La última imagen de Iván se quedaría grabada en la memoria de Andrés, como una fotografía terrible que jamás podría olvidar. El extraño corría tras él, cada paso en la arena se sentía como un golpe sordo en el pecho de Andrés, quien, paralizado por el miedo, observaba impotente cómo su hermano intentaba huir. Iván le ha dado una oportunidad. Había puesto su vida en riesgo para darle a Andrés un instante de esperanza. Pero esa esperanza se desmoronaba con cada paso del extraño, que avanzaba decidido, sus ojos enloquecidos y susurros incesantes que parecían plegarias retorcidas dirigidas a algún poder oscuro. Iván, gritó Andrés con la voz rota, como si con el simple llamado pudiera detener lo inevitable. Pero su hermano no se volvió.
Sabía que cualquier distracción significaría el final. Sus ojos miraban hacia adelante, concentrado en cada paso que lo alejaba de la presencia del hombre, de ese destino cruel que se cernía sobre él. Y luego, en un parpadeo, ambos desaparecieron tras una roca lejana, engullidos por la distancia y el silencio de la playa vacía. Andrés se quedó inmóvil, apenas capaz de respirar, mientras la realidad de lo que acababa de ocurrir se asentaba en su mente como una losa. Los ecos de las olas, hasta hace unos minutos reconfortantes, se volvían distantes y opresivos, y la soledad en la playa se cerraba alrededor de él, aplastándolo con la certeza de lo irremediable. Iván no volvería. Eso lo sabía con la certeza del terror puro, de un niño que acaba de perder a su hermano de la manera más incomprensible y atroz. No podía entender el porqué. No lograba procesar el horror de aquellas últimas palabras que el hombre le había dicho a Iván antes de arrastrarlo hacia las sombras de la playa. Su corazón latía desbocado, pero sus pies seguían clavados en la arena como si estuvieran encadenados al miedo. Con el tiempo, cuando finalmente reunió las fuerzas para moverse, cuando su cuerpo respondió a las súplicas desesperadas de su mente, Andrés corrió hacia el lugar donde había visto a su hermano por última vez. Las huellas en la arena eran escasas, disueltas rápidamente por el viento y las olas que lamían la orilla. Los rastros se esfumaban como si la misma playa estuviera tratando de borrar cualquier evidencia de lo que había ocurrido allí. Llamó el nombre de Iván una y otra vez, su voz ahogada y entrecortada, pero solo el sonido del viento y el crujir de las olas le respondieron. En ese momento Andrés comprendió algo que jamás pudo explicar, una sensación que lo perseguiría el resto de su vida. La playa no era un lugar común, y el extraño no era un hombre ordinario. Algo siniestro, algo más allá de la comprensión humana, había reclamado a su hermano. Las palabras del hombre resonaban en su mente: vas a experimentar el poder de la fe. Pero aquello no era fe, era un acto de horror y maldad, de un ritual antiguo que jamás comprendería. Años después, Andrés seguiría volviendo a aquella playa, esperando algún indicio, algún rastro, una señal de que Iván estaba ahí, de que su hermano podría regresar. Pero el viento y las olas siempre borraban cualquier huella, cualquier vestigio de aquella fatídica tarde. Para el mundo, Iván se había perdido, era un nombre olvidado, una historia trágica de desaparición. Pero para Andrés, Iván siempre estaba ahí, en el rincón más oscuro de sus recuerdos, en el eco de aquellas olas frías que guardaban el secreto de su último adiós.